si uno suelta una manzana desde lo alto de un edificio, a ver, la manzana cae al suelo, ¿no? La gravedad es innegable. Las leyes de la física son reconfortantes porque son predecibles y, francamente, porque no se pueden apagar por decreto. Claro, totalmente. Es que a la física le da exactamente igual lo que uno vote o las intenciones que tenga un gobierno. Hay una relación de causa y efecto que es empírica, universal, y ya está. Exacto, eso es. Pero, claro, luego nos ponemos a observar la historia económica de algunos lugares, y concretamente la de un país con recursos naturales casi inagotables, y parece que alguien ha intentado, por todos los medios y durante décadas, legislar contra la gravedad. Sí, sí, sí. Es una analogía perfecta para lo que vamos a tratar. Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en la turbulenta y francamente asombrosa historia económica de Argentina a lo largo del último siglo. Es decir, ¿cómo es posible que un territorio tan inmensamente rico acabe con una inflación del 200% y la mitad de su población en la pobreza? Es una paradoja brutal, la verdad. Y para intentar responderla, vamos a analizar un material histórico y económico que es sumamente crítico. De hecho, diría que es un material bastante polarizado. Y, oye, antes de meternos en harina, creo que es súper importante hacer una pequeña pausa y aclarar una cosa a quien nos escucha. El material que vamos a manejar hoy contiene críticas muy, muy severas hacia movimientos populistas y de izquierda. Sí, apuntando específicamente al peronismo y al keynesianismo, hay que decirlo. Exacto. Y debe quedar absolutamente claro, sin lugar a dudas, que ninguno de nosotros dos está tomando partido ni respaldando estas posturas. A ver, nuestra labor aquí hoy es estrictamente analítica, vamos a reportar de manera imparcial los argumentos de esta fuente para comprender su perspectiva. No validamos, diseccionamos. Me parece un aviso imprescindible, porque fíjate, lo que describen los textos no es una simple serie de malas decisiones financieras. Hablan de la construcción sistemática de una arquitectura de poder enorme. Una arquitectura que viene de lejos, ¿verdad? Uy, sí. Para entender el origen de este diseño, el material nos obliga a retroceder bastante, a la década de 1930. Ese es el momento exacto, el punto de inflexión donde, según el análisis, Argentina decide abandonar las ideas del libre mercado. Justo tras el primer golpe de Estado militar en el 30, si no me equivoco. Eso es. Y a partir de ahí, bueno, se gesta un modelo intervencionista tremendo que se mantendría en pie durante casi un siglo. Y daba igual, ¿eh? Daba igual si en el sillón presidencial se sentaba un general golpista o un político electo en democracia. El sistema era intocable. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque aquí las fuentes señalan a un culpable intelectual muy específico y con nombres y apellidos, ¿eh? John Maynard Keynes. Nada menos. Sí, es que llegan a calificar la publicación de su Teoría General en 1936 casi como, como una estafa a nivel intelectual. Argumentan que la publicó con una arrogancia tremenda, asumiendo que servía para cualquier contexto. Claro, ese es el núcleo de la crítica. Keynes no era un don nadie, ¿sabes? Su teoría de aumentar el gasto público para reactivar la economía tuvo que tener algún sentido en su momento, ¿no? A ver, sí lo tenía, pero en un contexto extremadamente específico. O sea, pensemos en la Gran Depresión tras el crack del 29. Una situación límite. Límite es poco. Había una deflación brutal, el dinero estaba paralizado y la maquinaria económica mundial, se había detenido por completo. En ese escenario de coma profundo, inyectar dinero público funcionaba literalmente como un desfibrilador. Vale, entiendo. ¿Le das un choque al sistema para que el corazón vuelva a latir? Exactamente. El problema, y lo que la fuente critica con tanta dureza, es convertir esa medida de emergencia en tu dieta diaria. Quiero decir, si le aplicas el desfibrilador a un paciente sano todos los malditos días, pues le provocas un paro cardíaco. ¡Madre mía! ¿Visto así? Es que Keynes asume que su receta era universal. Y ahí es donde, según el material, se comete el gran error. Fíjate que en el 36, cuando publica el libro, la recesión fuerte ya estaba terminando. Ya en el 33 la cosa iba mejor. Bueno, entiendo el contexto, pero lo que me fascina, lo que de verdad me vuela la cabeza de lo que describe el texto, es la simbiosis perfecta que hubo entre esta teoría y la clase política argentina. Ostras, totalmente. Es que les vino como anillo al dedo. Claro, imagínate la mente de un político cuyo principal objetivo es, digamos, mantenerse en el poder comprando voluntades. ¿Cómo lo hace? Pues repartiendo dinero y favores a diestro y siniestro. Como se ha hecho siempre, vamos. Y de repente, fíjate, aparece un prestigioso economista británico
de la Universidad de Cambridge nada menos, que le proporciona la coartada perfecta. Le dice a ese político, oye, no estás comprando votos, estás estimulando la demanda agregada para el bien social. Qué maravilla para ellos, ¿eh? Es la justificación académica soñada para la irresponsabilidad fiscal absoluta. El keynesianismo le dio a los políticos un barniz de respetabilidad para hacer lo que más les convenía en el fondo, gastar sin límite. Y con la conciencia súper tranquila, además. Ya te digo. Y la excusa, a lo largo de las décadas en Latinoamérica, fue mutando. Se disfrazó de desarrollismo, luego pasó a llamarse estructuralismo, que bueno, este último ya venía con fuertes tintes marxistas, pero la mecánica subyacente siempre fue idéntica. Imprimir papel moneda a lo bestia. Exacto. Emitir billetes con la ilusión o el autoengaño de que imprimir papel genera riqueza real. Sobre eso, el material utiliza una analogía fantástica que ilustra lo absurdo de esta idea. Es como si tú tienes un cuadro original muy valioso y te piensas que te vas a hacer inmensamente rico haciendo miles de fotocopias del mismo cuadro. Claro, es que es absurdo. La copia no tiene el valor del original. Es que imprimir billetes sin que haya un respaldo de producción real, o sea, sin que haya alguien en una fábrica haciendo bienes o prestando servicios, no crea absolutamente nada. Simplemente estás falsificando dinero de forma legal. Sí. Es una devaluación constante. Devalúas el papel y perpetras, bueno, la fuente lo llama una estafa silenciosa sobre el poder adquisitivo de la gente de a pie, que es la que sufre la inflación. Es que es letal. Y fíjate, mientras esto pasaba, el mundo, digamos el mundo desarrollado, no se quedó estancado en el 36. Hubo un aprendizaje global bastante doloroso. O sea, ¿se dieron cuenta de que la máquina de imprimir billetes tenía un límite? Efectivamente. Economistas como Friedrich Hayek y, bueno, más tarde Milton Friedman, lideraron lo que fue una contrarrevolución intelectual. Para la década de los 80, los países desarrollados se habían topado de bruces con la estanflación. Que es la peor pesadilla económica posible, ¿no? La peor. Imagínate, la economía se estanca, el desempleo sube por las nubes, pero encima, los precios siguen disparándose por culpa de toda esa emisión monetaria que se había hecho antes. Claro, tienes lo peor de los dos mundos. Ni creces ni puedes pagar las cosas. Eso es. Ante este fracaso empírico, Europa y Estados Unidos abandonaron la receta keynesiana del gasto infinito en los 80. Y los países emergentes, bueno, lo fueron haciendo en los 90. Vale, pero espera, porque esto a mí me levanta una bandera roja enorme. A ver, si el mundo entero vio el fracaso de este modelo, si la estanflación demostró empíricamente en los 80 que imprimir billetes traía miseria, Te veo venir. es que, ¿cómo es posible que todo un país como Argentina se encadene voluntariamente a esa misma piedra durante 40 años más? Es decir, ¿estamos hablando de ignorancia, de ceguera colectiva? ¿O hubo alguien que, como sugiere la fuente, supo ver un negocio redondo en esto? La fuente no tiene dudas al respecto. Lo plantea como una combinación muy perversa de ingeniería social y beneficios lucrativos para una minoría. Ah, o sea que tontos no eran. Para nada. Por un lado, sí hubo buena fe, digamos, en gran parte de las bases sociales y estudiantiles. Fueron instruidos en las universidades con versiones muy empobrecidas y dogmáticas del keynesianismo. Les enseñaron que el estado presente era la única salvación posible. Claro, si te enseñan eso desde joven te lo crees a pies juntillas. Exacto. Pero en la cúpula del poder no había ninguna ingenuidad. Sabían perfectamente que mantener una economía cerrada y controlada por el Estado les permitía manejar unas cajas multimillonarias. Pero claro. Siempre hay un pero. Pero para sostener un modelo que matemáticamente hace aguas por todas partes, no basta con convencer a 4 universitarios. Necesitas fuerza física, necesitas controlar la calle. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque entramos en la arquitectura del control. Y según el análisis, esta descansa sobre un pilar que no te esperas: los sindicatos. Sí, el tema sindical es clave aquí. Las fuentes afirman algo durísimo, de verdad. Sostienen que el peronismo estructuró sus sindicatos copiando directamente el modelo del fascismo italiano de Benito Mussolini. Sí, hablan de la Carta del Lavoro y todo. Es que se inspiraron punto por punto. Describen unas agrupaciones que, a ver, no funcionan como mediadores de conflictos laborales normales, sino como auténticos grupos de choque. Los llegan a comparar con los camisas negras dispuestos a lanzar 200 toneladas de piedras o paralizar un país entero si les toca sus privilegios. Es que el concepto legal que sostiene este monopolio se llama el unicato sindical.
Y para entender lo profundamente anómalo que es esto, tenemos que compararlo con cómo funcionan las cosas en el resto del mundo normal. A ver, ilústrame, porque a mí la palabra unicato ya me suena a dictadura pura. Y no vas desencaminada. Mira, en la mayor parte de Europa los sindicatos tienen una fuerte presencia regional o sectorial, porque es de cajón entender que, no sé, la industria metalúrgica del norte no tiene las mismas necesidades que el sector turístico del sur. ¿Tiene todo el sentido? Y en Estados Unidos van más allá, la organización desciende hasta el nivel de la propia empresa, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Los que mejor conocen los problemas de una fábrica son los tíos que trabajan dentro de ella todos los días. Oye, hagamos un ejercicio mental para visualizar lo disparatado del unicato. Imagínatelo aquí en España. A ver, venga. Imagínate que alguien, sentado en un superdespacho enorme, con sillón de cuero en el centro de Madrid, dictara por ley cómo debe trabajar, qué herramientas puede usar y cuáles son los problemas diarios de un agricultor que está plantando patatas en un recóndito pueblo de los Pirineos. Es que te entra la risa, claro. Es un disparate operativo total. Ese señor en su despacho de Madrid no tiene ni repajolera idea de cómo es el terreno o de si va a llover. Carece de sentido. Carece de sentido si tu objetivo es defender la cosecha del agricultor. Ah, claro. Pero si tu objetivo es tener un botón rojo gigante para pagar toda la agricultura del país al mismo tiempo y chantajear al gobierno de turno, entonces ese diseño centralizado es una obra maestra del control. ¡Qué bárbaro! O sea, el diseño es intencionado. Totalmente. Esa es la tesis de La Fuente. El propósito del unicato nunca fue mejorar la vida del trabajador común. Fue otorgar un poder inmenso a un puñado de líderes. Hablamos de 5 o 6 personas que deciden si un país de 40 y pico millones de habitantes arranca o se para. Y supongo que ese poder lo usan a conveniencia, ¿no? Vaya si lo usan. El mecanismo operaba con una sincronía asombrosa. Si gobernaba el peronismo, estos líderes te garantizaban una paz social de cementerio. Daba igual que la inflación te comiera vivo o llegara al 200%. Cero huelgas. Silencio absoluto. Eso es. Pero amigos, si las urnas daban la victoria a la oposición, ese mismo sindicato se convertía en un ejército de asedio. El material documenta, por ejemplo, 13 paros generales masivos contra el presidente Alfonsín en los 80. 13 paros. 13. Y algunos se los anunciaron incluso antes de que tomara posesión del cargo. Imagínate el nivel de extorsión. Bueno, pero a mí hay algo aquí que todavía me chirría. Mantener a este ejército sindical tan sumamente alineado y dispuesto a salir a quemar las calles requiere muchísimo dinero. Ah, el dinero. Claro, sigue el dinero. Y aquí es donde las fuentes exponen lo que consideran un soborno histórico monumental. Mencionan algo llamado el Cordobazo del 69, que por lo visto fue una insurrección brutal en Córdoba. Sí, una protesta masiva que casi tumba al gobierno militar de la época. Pues resulta que para evitar que esas protestas fueran a más, el dictador de turno, Onganía, tomó una decisión de locos. Le regaló a los sindicatos el control y la administración íntegra de las obras sociales. Que, para quien no lo sepa, es el sistema de salud de millones de trabajadores argentinos. Exacto. Les entregaron la caja fuerte de la salud pública. Es un dato crucial, ¿eh? Argentina es prácticamente el único lugar del mundo occidental donde los líderes sindicales manejan cajas multimillonarias de salud. Hablamos de presupuestos que dejan en ridículo a ministerios enteros. Poder económico descomunal. Y por si esto fuera poco, décadas más tarde, durante el kirchnerismo, el sistema de recaudación se perfeccionó aún más, introduciendo lo que llamaron el aporte solidario. Ojo a la palabrita, solidario. Muy solidario, sí. Consistía en obligar por ley a que todas las empresas le descontaran automáticamente entre un 2 y un 3% del sueldo a cualquier trabajador, estuviera o no estuviera afiliado al sindicato. O sea, terminaron financiando su maquinaria política, confiscando directamente el fruto del trabajo ajeno, y de forma compulsiva, respaldados por la ley. Es de locos. Totalmente de locos. Bien, entonces, tenemos el keynesianismo como la excusa teórica para inflar el gasto, vale. Y tenemos a los sindicatos como la fuerza física en la calle para aplastar disidencias. ¿El combo perfecto? Pero entonces, ¿qué pasa con el ciudadano normal? ¿Cómo controlas a la clase media, a la persona que simplemente quiere trabajar, ahorrar y que la dejen en paz? Y aquí llegamos a la economía cerrada y al nacimiento de lo que las fuentes llaman la casta. Ay, la economía cerrada. Mira,
Si conectamos esto con el panorama general, la cosa cuadra. Todo sistema que gasta más de lo que ingresa e imprime billetes sin respaldo, ¿qué provoca? ¿Inflación? Matemática pura. ¿Y la inflación te destruye la moneda? Para evitar que el ciudadano intente salvar sus ahorros comprando, yo qué sé, dólares o euros, el Estado te planta unos controles asfixiantes. En Argentina a esto lo bautizaron como el cepo cambiario. El famoso cepo. ¿Sí? Y funciona como una dictadura burocrática. Un señor en un despacho decide a dedo quién tiene permiso para importar maquinaria y, lo más importante, quién tiene derecho a comprar dólares a un tipo de cambio oficial barato fijado por el gobierno. Mira, quiero detenerme en el cepo porque cuando entiendes cómo funciona matemáticamente es que te da la risa floja de lo perverso que es. Te muestra el trasvase de riqueza tal cual. A ver, explícalo porque tiene tela. Imagínate un agricultor que exporta soja y gana, pongamos, $100 legítimos, vendiéndola fuera. Bueno, pues el Estado le obliga a entregar esos $100 físicos y a cambio le da pesos argentinos, pero calculados a ese tipo de cambio oficial barato. O sea, en la práctica le están robando la mitad del valor de su trabajo nada más cruzar la frontera. Literalmente le confisca la mitad. Pero ojo, que la trampa sigue. Ahora el Estado tiene un billete real de $100 y un burócrata va y le vende esos dólares súper baratos a un amigo del poder, a un cumpa. Claro, el que tiene el permiso de importación. Ese amigo coge los dólares baratos, se trae un cargamento de ropa barata de China y luego va y se la vende al ciudadano argentino en pesos, pero calculando el precio final con el dólar del mercado negro, que es carísimo. Madre mía, es una aspiradora de riqueza. Saca el dinero del bolsillo del trabajador productivo y lo ingresa limpiecito en la cuenta corriente del amigo del político. Y todo esto, para más Inri, te lo justifican con un relato súper grandilocuente de proteccionismo nacionalista. Sí, el rollo de hay que proteger la sagrada industria nacional. Eso es, te prometen cerrar fronteras para proteger tus industrias, pero la fuente dice que lo único que crean son monopolios prebendarios de amiguetes. Al final, al eliminar la competencia de fuera, estos empresarios afines no tienen ningún incentivo para hacer las cosas bien. Y te obligan a comprar ropa carísima, que como dice el texto literal, se hace pelotitas en cuanto la metes a la lavadora por primera vez. O sea, te genera una disparidad ciudadana que es brutal. Hablamos del nacimiento de una élite privilegiada. Tienes a dos personas con el mismo DNI, pero con derechos totalmente distintos. Así de claro. Porque mientras el ciudadano común ve cómo sus ahorros se evaporan y si intenta comprar unos dólares en negro, el Estado lo persigue, tachándolo de traidor a la patria. ¿Traidor a la patria por querer ahorrar? Exacto. Pero, mientras tanto, esos mismos políticos que firman las leyes prohibitivas se van en clase business a Nueva York a comprarse el último iPhone o termos importados carísimos. La hipocresía es nivel Dios. Es que las fuentes incluso documentan cómo, durante la pandemia, esta élite se dedicó a repartirse vacunas entre ellos y sus familias, saltándose las listas de grupos de riesgo. Vacunatorios VIP, lo llamaron. Es que esta arquitectura de privilegios empuja al ciudadano, a un callejón sin salida absoluto. Nos enfrentamos a un ultimátum brutal. O aceptas un sistema que te fría impuestos en nombre de un supuesto Estado presente, o te marchas. El famoso polenta o Ezeiza. O te conformas con comer polenta, asumiendo la pobreza estructural, o tu única salida viable es huir del país por el aeropuerto internacional de Ezeiza. Es tristísimo. Las fuentes trazan paralelismos directos con el éxodo de 7 millones de venezolanos o con la represión poblacional de Cuba. Pero claro, esto me lleva a hacerme una pregunta gigante. A ver. ¿Cómo narices se rompe un sistema que está tan sumamente blindado? Porque, oye, puedes imprimir billetes hasta el infinito, puedes obligar a la gente a usar tu moneda basura con cepos y mandar a los sindicatos a pegar ritos a quien proteste, pero la matemática es implacable. Sí, la estafa piramidal siempre colapsa al final. Claro, ¿cómo colapsan los números aquí? Pues el ciclo que describe la fuente es que siempre, absolutamente siempre, es una crónica de una muerte anunciada. Empieza con gasto desmedido para ser popular. Eso se paga emitiendo billetes, lo que genera inflación. Y luego intentan tapar el sol con un dedo. Total. Ponen controles de precios en el supermercado. Y claro, ¿qué pasa? Desabastecimiento. Siguen exprimiendo el cepo, vacían las reservas del Banco Central y ¡boom! Explota la olla a presión. Devaluación salvaje. Y la pobreza se te multiplica en una sola noche.
Y esto no es teoría, ¿eh? Esto tiene nombres propios. El texto pone un ejemplo clarísimo. El Rodrigacio, en los años 70, bajo un gobierno peronista. Uy, he leído sobre eso con el ministro Helbart, ¿no? Ese mismo, al que la fuente, por cierto, define abiertamente como comunista. Pues reprimieron tanto los precios de forma artificial que cuando el mercado forzó la realidad, los precios se triplicaron en cuestión de días. Aquello dejó un déficit equivalente al 15% del PIB. ¡Ostras! 15%. Y fíjate en el dato que aporta el material para rematar la historia y que te deja helada. Medio siglo después de esa catástrofe del Rodrigazo, el gobierno de Alberto Fernández se marcha del poder a finales de 2023, dejando, adivinas qué déficit. No me digas que el mismo. Exactamente el mismo. Un 15% de déficit fiscal. 50 años sufriendo para tropezar milimétricamente con la misma maldita piedra. Es que el daño estructural es insondable. Fíjate en los años 2000, bajo a Néstor Kirchner. Hubo un momento, esto está muy documentado, donde se celebró en el Congreso, literalmente con aplausos y vítores, la decisión de no pagar la deuda externa del país, el famoso default. Aplaudir porque no pagas tus deudas. Hay que tener cuajo. Mucho. Pues en ese momento de supuesto orgullo y soberanía nacional, la pensión de un jubilado quedó pulverizada hasta valer unos miserables $50 al mes. Y el problema de fondo, el despilfarro, nunca se corrigió. Claro, porque la deuda siguió subiendo, ¿no? Subiendo. En 2001 la deuda era de 144.000 millones. Tras 20 años de supuesto desendeudamiento y retórica patriótica, en noviembre de 2023, la deuda real se había disparado a $525 millones. $500 billón de deuda. Madre mía, $500 billón para sostener un modelo fallido. Y justo frente a este precipicio fiscal absoluto es donde entra en escena el desenlace de nuestro análisis, la aparición de Javier Milei. El economista de la motosierra. Exacto. Un tipo que basa toda su campaña en una idea que, si lo piensas, en cualquier país de Europa sería primero de economía familiar. Un Estado no puede gastar más de lo que recauda. Matemática pura y dura. Otra vez. Y el material expone que aplicó un torniquete fiscal drástico nada más llegar. Logró equilibrar las cuentas públicas y, según estas fuentes, eso le ha ahorrado a Argentina casi $100.000 millones en compromisos futuros. Y aquí fíjate, esto plantea una cuestión interesantísima sobre la percepción de la realidad. Los defensores del régimen anterior llamaban a esto el experimento loco. ¡Qué fuerte! No gastar lo que no tienes es un experimento loco. Así lo llamaban. Habían normalizado tantísimo la anomalía que el simple equilibrio matemático les parecía un acto de demencia. Obviando, por supuesto, que el verdadero experimento fallido era el modelo que ellos habían impuesto, que te dejaba un 50% de pobreza infantil. Es alucinante. Pero claro, esto me lleva al meollo final del asunto. Porque, a ver, si este sistema peronista tenía los sindicatos, manejaba los dólares, tenía el Estado, compraba las voluntades, ¿cómo narices logró la sociedad darse cuenta del engaño masivo? O cómo se rompió la hegemonía del relato, claro. Exacto. Y aquí las fuentes señalan, casi con un tono poético, a la revolución tecnológica. Porque antes el gobierno blindaba su versión de la realidad mediante una herramienta letal, la pauta. La famosa pauta publicitaria. Eso es, dinero público, millones y millones de los impuestos usados para comprar anuncios en los canales y periódicos. Si un periodista se ponía tonto y criticaba, le cortabas la pauta y el medio quebraba en 2 meses. Era una forma finísima de comprar silencios. Sí, pero claro, el siglo XXI trajo un problema gordo para el Estado. La verdadera victoria de la que hablan los textos no fue solo en las urnas o en la economía. Fue una batalla narrativa ganada gracias a la tecnología. Los smartphones, ¿verdad? Exacto. Hablan de unos 15 millones de smartphones en manos de los argentinos. Por muchos millones que tenga un gobierno para sobornar periódicos, es físicamente imposible comprar el silencio de 15 millones de tíos cabreados opinando en redes sociales. La información se descentralizó. Mira, yo me lo imagino como... Imagínate que el país era como la plaza de un pueblo enorme. Y en esa plaza, el gobierno tenía el monopolio del único altavoz gigante. Solo se escuchaba su melodía. Muy buena analogía, sí. Lo que hicieron las redes sociales no fue solo darle un pequeño megáfono portátil a cada ciudadano de esa plaza. Fue que el ruido coordinado de esos 15 millones de megáfonos terminó por ensordecer y hacer inútil al gran altavoz del Estado. Totalmente. A este fenómeno digital, fíjate,
El entorno del nuevo gobierno lo acabó bautizando casi con tintes místicos, como las fuerzas del cielo o las fuerzas de la nube, porque lograron dinamitar una censura que parecía invencible. Es que rompió el monopolio de la verdad. Y el impacto es tal que el material cita un libro muy reciente que se llama Dios es argentino, y en él se hace una comparación que, bueno, te deja pensando. A ver, cuenta. Comparan el impacto cultural de Borges, quien en su día destrozó las estructuras narrativas de la literatura, con el impacto de Javier Milei en la política actual, desafiando consensos globales. Y la portada del libro es tremenda. La Estatua de la Libertad, pero en vez de una antorcha, empuña una motosierra. Ostras, qué imagen más potente. La motosierra como símbolo de podar al Estado. Bueno, pues para ir recapitulando esta inmersión de hoy, tela con el viaje que nos hemos pegado, ¿eh? Ya te digo. Hemos visto como un error teórico, ese keynesianismo desvirtuado y mal aplicado, se fusionó con un diseño de poder institucional durísimo. Ese unicato sindical diseñado para extorsionar y un cepo cambiario creado para repartirse los dólares a puerta cerrada. Una tormenta perfecta de esta inflación y miseria. Y cómo, finalmente, un cambio drástico en la comunicación, una democratización tecnológica, forzó a todo el país a tener que mirar a la cara a su realidad matemática. Es que el gran valor de analizar esto hoy, para quien nos esté escuchando, viva donde viva, es entender que el poder funciona igual en todas partes. Nos recuerda ese viejo proverbio: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. ¡Qué gran verdad! Es una advertencia en tiempo real. Te demuestra lo rapidísimo que se esfuma la prosperidad cuando una sociedad se traga el cuento de que el Estado papá lo va a proveer todo, y a cambio le entregas las llaves de tu moneda y tus libertades. Para que le den un par de vueltas hoy, acabamos de ver cómo un simple smartphone, el aparatito que usamos para ver vídeos o mandar memes, ha sido capaz de dinamitar un relato económico inquebrantable de casi 100 años en Argentina. Literalmente. Entonces, yo me pregunto, ¿qué otras verdades absolutas, qué otros dogmas económicos globales que hoy damos por sentadísimos en Europa o Estados Unidos podrían ser los siguientes en colapsar ante esta democratización brutal de la información? Queda ahí la reflexión. Ha sido un análisis fascinante. Nos vemos en la próxima inmersión.